Hola a todos, yo soy Luli y les doy la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar de la historia del estudio de animación Disney Toons, así que si te interesa este tema, quédate en este canal. Si sos nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. De cualquier forma, subimos videos todos los martes y viernes. Hola, ahora sí, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Como habrán visto en el título, en la intro, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar del icónico estudio de animación Disney Toons. Muy rápidamente, y por si no lo sabían o si quizás todavía no conocen de lo que estoy hablando, este estudio fue el encargado de traernos obras maestras como por ejemplo Pocahontas 2. Sin embargo, antes de llegar puntualmente a esa película, vamos a hablar un poquito de la historia, cómo se originó, quiénes fueron sus creadores, sus bases y por qué ya no existe más. Así que sí, en la actualidad Disney Toons ya no existe. Los sucesos predecesores de este estudio fueron originados en la época del mismísimo Walt Disney. Esto se vio que en ese momento comenzaban a hacerse bastante famosas el consumo de series de televisión animadas. Con algunos ejemplos como por ejemplo Los Picapiedras, el mismísimo Walt Disney quería investigar o incursionar un poquito en este mundo. Sin embargo, se dio cuenta que los costos para hacer estas series no era lo mismo que para generar una película. Si ellos querían mantener la calidad de la película en serie, el costo se iba a disparar muchísimo y no sabían si iba a tener tan buenos resultados. Sin embargo, Disney prefirió dejarlo de lado porque no estaba bajo ningún concepto dispuesto a sacrificar la calidad de sus productos para generar algo que de alguna manera le iba a dar dinero, pero no iba a estar muy conforme con el resultado. Es bastante irónico porque estos dibujos animados que se reproducían por la TV de alguna manera estaban inspirados en los cortos originales de Walt Disney, así que Walt Disney de alguna manera ayudó a crear las caricaturas en televisión, aunque él en ese momento creo que no lo sabía. Y ahora saltando de Walt Disney al nuevo CEO Michael Eisner después de la muerte del mismísimo Walt. En 1983, él convenció a los animadores y a todo el estudio en que podían crear series de televisión sin sacrificar del todo, porque algo iban a sacrificar, la calidad de sus producciones. Sin embargo, los productores del estudio dijeron que iban a estar de acuerdo con Michael Eisner en hacer este proyecto, pero que bajo ningún concepto podía tocar las caricaturas originales de Walt, ya sean Alicia, Mickey, etc. No sabemos cómo, pero finalmente Michael se salió con la suya y comenzó a producir este tipo de series bastante más baratas, y por supuesto que la calidad no fue un poco sacrificada, sino que fue erradicada de las producciones. Es importante aclarar que el estudio Disney Toons no se creó hasta el 2003. Las ideas de Michael Eisner fueron llevadas a cabo en su gran mayoría por estudios independientes pertenecientes a algunos países, como por ejemplo la compañía de Disney Francia. También había Disney Japón, Disney Canadá, etc. Estos pequeños estudios de animación eran los encargados de dar la base de estos proyectos y luego eran trasladados a California para dar el visto bueno, el golpe final a la producción y finalmente estrenarlas. Sin embargo, la historia de los estudios de animación es bastante larga, bastante complicada y se te hace un enjambre en la cabeza, así que únicamente vamos a hablar de que sí, todo lo que estamos diciendo fue creado por Disney Toons de alguna manera, pero si sepan que al principio no se llamaba así. De hecho eran varios estudios de animación que finalmente sí fueron fusionados para crear lo que es Disney Toons, o lo que era. Las primeras series de televisión que se hicieron no tuvieron tanto éxito. La que tuvo un poquito más era una llamada algo así como Los Ositos de Gomita, pero no eran algo así como el auge de la televisión. Había cosas muchísimo mejores, como por ejemplo, una vez más, Los Picapiedras o Tom y Jerry. Sin embargo, sí tuvieron un gran acierto con The DuckTales, creo que en español es Las Pato Aventuras, pero aquí sí tuvieron que desviarse un poco de lo que habían pedido rotundamente los productores de no tocar ninguno de los dibujos animados de Walt. No sé cómo lo hicieron, pero finalmente salieron con la suya y estuvieron trabajando con Donald y la familia de Donald. Finalmente esta serie sí fue absolutamente un éxito rotundo, absoluto, y por supuesto, como Michael Eisner es el rey de querer hacer negocios más que calidad, decidió que esto iba a ser próximamente una película estrenada en cines. Esto hizo obviamente que el estudio tuviera como una muy buena espina con respecto a estas series animadas, y empezaron a proyectar la idea de estrenar series y luego de esa serie derivar y hacer una película para estrenar en cines, que era de alguna manera a lo cual Disney, todo el estudio estaba dirigido. Sin embargo, cuando esta película finalmente se estrenó en cines fue un fiasco total, nadie la fue a ver, así que perdió bastante dinero, y eso hizo que la idea de los productores de Disney de esto de generar series y películas
se descartara por completo. Así que volvieron a la idea original de crear series, pero como les había ido bien con un reciclado de los dibujos animados un poco más viejos, decidieron que iban a crear la serie de Aladdin. En el medio de la producción de esta serie se dieron cuenta que el formato VHS estaba teniendo muchísimo auge, sobre todo porque la misma compañía Disney estaba haciendo reestrenos de sus clásicos en este formato y que la gente lo consumía muchísimo. Entonces empezaron a darle un poquito de vuelta de rosca al asunto y decidieron que en vez de hacer series, podían empezar a utilizar ese dinero que tenían destinado para este estudio y comenzar a hacer películas que se estrenaran directamente en este formato y que no se transmitieran ni en cine ni en televisión. Finalmente se estrenó el VHS de Aladdin, El retorno de Jafar, y una vez más rompieron con todos los esquemas y fue un éxito rotundo, y Michael Eisner debía estar como dinero. Sí. A partir de ese momento los estudios se enfocaron única y exclusivamente en hacer este tipo de producciones y también empezaron a tomarle el gusto a hacer secuelas porque de alguna manera la gente estaba consumiendo este tipo de productos, así que ni siquiera tenían que pensar demasiado, ya tenían los personajes hechos, lo único que tenían que hacer era inventarle alguna historia bastante básica y aburrida y sacarlos en VHS. A partir de esto nos han traído algunas producciones bastante refritas, como por ejemplo La gran aventura de Winnie Pooh en busca de Christopher Robin, La Bella y la Bestia, una Navidad encantada, El mundo mágico de Bella, Pocahontas 2, El Rey León 2, Mickey's Once Upon a Christmas, la película de Tiger, Goofy, extremadamente Goofy, Buzz Lightyear, La aventura comienza y La Sirenita 2. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y voy a destacar que, una vez más, aquí todavía no estaban fusionados todos los estudios de animación independiente de cada país, así que no es que todas estas películas fueron hechas por el mismo estudio que es Disney Toons, sino que algunas fueron hechas por unos, otros por otros. Eso hace que la calidad sea bastante diversa. Por ejemplo, las historias de La Bella y la Bestia, la calidad de animación es atroz, los colores son totalmente extraños, a Bella le va cambiando la tonalidad de piel durante toda la película, los rasgos de los personajes están disociados, si uno frena la película se ve muy extraña. Sin embargo, también tenemos, por ejemplo, la película de Tiger, que es una película que en la animación está bastante bien y la historia es bastante bonita. Por eso es que no les voy a decir que hasta este momento el estudio era bueno o malo, sino porque no era en sí un estudio. Yo de esta lista que les acabo de nombrar voy a rescatar sin duda las dos películas de Goofy, que la animación me parece fantástica y la historia es increíble en ambos casos. Y también voy a rescatar La Sirenita 2, que es una de mis películas favoritas de la vida, y El Rey León 2, otra película que también es de mis favoritas. Reitero una vez más porque Disney Toons no era el creador de alguna manera, sino que algunos estudios independientes, propiamente sí de Disney, los estaban produciendo. Y la animación de ambos es muy buena. La calidad, si bien obviamente no es igual a las películas originales, sí está bastante bien. Y sí, de alguna forma la historia son como unos refritos de las historias originales, pero acompañan bastante bien y no destruyen las historias que ya teníamos de antes. Sin embargo, en casos como por ejemplo Pocahontas 2 es agarrar la historia original, hacer un bollo, tirarla a la basura y continuar. Y eso a mí me parece imperdonable. Que de alguna manera la misma compañía me destruya el clásico original, para mí no tiene precio, eso es lo peor de lo peor. Y en Pocahontas 2, si no la han visto, alerta spoiler, pásense a esta parte. Pero que Pocahontas termine con otra persona, a mí me parece horrible. Y esta es la primera vez, pero absolutamente no la última, que este grupo de estudio de animaciones empieza a destruir los clásicos. Bueno, voy a continuar porque si no este video va a durar una eternidad. Ya saben, me gusta quejarme porque es gratis. Es importante aclarar que durante la época del 2000, Disney Toons se unió a lo que es Disney Products. Esto quería decir que iban a estrenar únicamente películas dirigidas exclusivamente, y sí, esto es real, a niñas y a niños. Es decir, que cada película tenía de alguna manera un género al cual iba dirigido. Y la película que estuvieran produciendo y que finalmente estrenaran tenía que ser utilizado para crear merchandising. Si esto no funcionaba, la película no se estrenaba. Una vez estrenada la película de La Sirenita 2, empezó a haber una época en la cual estos estudios todavía independientes empezaron a hacer las secuelas de los clásicos que el mismísimo Walt Disney había hecho. Es cuando la calidad y la credibilidad del estudio cayó en picada, una vez más porque empezó a reformar las historias con las que todos habíamos crecido, trayéndonos estas cosas bastante particulares y tocando el corazón del mismísimo Walt Disney. Entre ellas tenemos La Dama y el Vagabundo 2, El regreso al país de nunca jamás, La Cenicienta 2, El jorobado de Notre Dame 2 y otra película de Winnie Pooh. Voy a hacer un corte acá, no porque no se estén haciendo estas grandes burradas, sino porque estas son las últimas películas antes de que se fusionaran finalmente en Disney Toons.
Como habrán escuchado, las 4 primeras películas que nombré de esta lista son obviamente refritos de los clásicos originales. La Dama y el Vagabundo es una película que está bien, pero la calidad de la animación obviamente bajó muchísimo en comparación de la primera. Lo mismo pasa con la historia de El regreso al país de nunca jamás. La Cenicienta 2 a mí me gusta. Y por último, la atrocidad del Jorobado de Notre Dame 2, en la cual dijeron tipo, a ver la animación, no, voy a hacer cualquier otra cosa. es horrible. La historia es muy mala y ni les voy a hablar de los gráficos porque es una falta de respeto a la película original. Por supuesto que al momento de tocar este tipo de películas y reformarlas y arruinarles la animación, el estudio o los estudios fueron muy criticados, ya que estaban vendiendo la calidad por producir masivamente y por ingresos, y el resultado era bastante terrible. También con La Cenicienta 2 empezaron a utilizar este formato de varias historias pequeñitas introducidas en una, que es muy clásico de las películas. Y también se dice que en realidad era porque estaban pensando o seguían tratando de crear estas series, y como el resultado no era para nada bueno, decidían englobarlo todo en una gran historia con pequeñas historias dentro, y por eso empezaron a ponerse de moda este tipo de obras. Finalmente llegamos al 2003 y es cuando se fusionan por fin todos los estudios pequeños. En realidad es porque empiezan a cerrar y terminan decantando todos los animadores en Disney Toons, en estudio. Y la primera producción que hacen es 102 Dálmatas, y la verdad es que yo la aplaudo. Así que también la crítica la recibe bastante bien y se creía que esta fusión iba a empezar a funcionar mucho mejor de lo que habían estado haciendo estos estudios pequeños independientes. A continuación sacaron algunas películas como El libro de la selva 2 y la gran película de Piglet. Hasta que una vez más volvieron a hacer esta unión de pequeñas historias que en realidad iban a ser series y la completaron en una, y fue el caso de Atlantis, el regreso de Milo. Esta película atroz, que arruina por completo la primera película, tiene una animación nefasta. El problema es que ellos habían pensado que la película de Atlantis original iba a ser un éxito rotundo, por eso en simultáneo comenzaron a hacer una serie, pero la película no fue tan bien recibida, lo que a mí me parece bastante malo porque me encanta esa película y me parece brillante, pero a la gente no le gustó al fin y al cabo, entonces no era necesariamente muy buena idea sacar una serie que la gente no iba a consumir, y no sé por qué no descartaron el proyecto en vez de traer esa horrorosidad que trajeron a la película, que es horrible, no la vean. Y aquí una vez más tenemos una lista bastante larga que no voy a nombrar en orden cronológico, pero como por ejemplo Mulan 2, la cual fue bastante criticada por la historia, pero no necesariamente por la animación, en eso estaba bastante bien. El Rey León 3, Los Tres Mosqueteros, Tarzan 2, Lilo y Stitch 2, Las Locuras de Kronk, Bambi 2, El Zorro del Sabueso 2, Tierra de Osos 2, etcétera, etcétera. Durante todas estas películas que yo les acabo de nombrar, en el 2005, Bob Iger fue quien se encargó de dirigir la compañía de Disney, ya que Michael Eisner decidió abandonar su puesto como CEO de Disney. No sin antes arruinar por completo la relación laboral que tenía Disney con Pixar, porque sin el consentimiento del estudio de Pixar había empezado a producir, no se estrenaron, pero sí habían empezado a producir series con mercancía de Pixar, es decir, con Monsters Inc., por ejemplo, que él pretendía largar al mercado sin el consentimiento de este estudio. El primer paso que hizo Bob Iger al asumir el puesto de CEO de Disney fue tratar de enmendar los lazos con Pixar, y finalmente compró la compañía. Junto con esta nueva unión, nueva compra, John Lasseter, quien era parte de Pixar, pasó a ser productor ejecutivo de los estudios Disney y mostró sin ningún tipo de filtro su descontento con lo que estaba haciendo el estudio de Disney Toons, con la calidad y la credibilidad de las películas de Disney. Así que estas dos nuevas personas al mando de lo que era la compañía Disney decidieron ponerle un stop a todo lo que estaban tratando de hacer nuevo, y cancelaron o pusieron en pausa las películas o producciones que pensaban estrenarse próximamente. Entre ellas había cosas como Chicken Little 2 y La Familia del Futuro 2. En el medio del cambio de CEO hicieron La Cenicienta 3, la cual fue un escupitajo a la historia original. Y la erradicaron de la vida, así que como que en esa película no existe la película original. Así que yo prefiero personalmente hacer como que esa película no existe. Si bien cancelaron muchísimos proyectos, sí todavía había quedado una idea de hacer algo relacionado con las hadas o con Tinkerbell, y si bien la pusieron también en stop y la reformaron por completo, no descartaron la idea. Así que una vez que estas dos personas tomaron el control de los estudios, dijeron que se iba a acabar rotundamente esta animación barata que estaban haciendo e iban a empezar a trabajar por computadora con CGI. También un arreglo estratégico que hicieron fue cambiar la directora de producción de TV de Disney Animation, llamada Meredith Roberts, quien anunció que Disney Toons no haría más secuelas y que se iba a basar en películas originales.
A partir de ahí se produjeron muy pocas películas, entre ellas algunas de Tinkerbell. También se hizo Aviones, La Princesa Sofía, que a mí me encanta. Pero esto era el declive absoluto y el cierre o la etapa final del estudio. Finalmente, luego de varios años de inactividad, decidieron cerrarlo por completo. La última producción la hicieron en el 2015 y por supuesto no se podían ir sin arruinarnos el mejor clásico de la vida, y ese es El Rey León. Porque como no les alcanzó a crearle una hija a Simba, Kiara, que yo la amo y me encanta esa película, no me estoy quejando de eso, me estoy quejando de que por supuesto hicieron La Guardia del León, crearon un nuevo personaje llamado Kion, que era el hijo detective de Simba. Así que obviamente para cerrar nos trajeron esta joyita, nos arruinaron la historia clásica de la película y no tengo más para decir. Y así fue como gloriosamente decidieron dejar de hacer burradas y erradicaron de la faz de la tierra Disney Toons. Y ahora sí llegamos oficialmente al final del video. Si llegaron hasta acá y me escucharon hablar todo eso, les agradezco muchísimo por su tiempo. Si les gustó, me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. Si no lo hicieron hasta el momento, los invito una vez más a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada. Ay, lo que voy a tardar en editar este video. De cualquier forma, subimos videos todos los martes y viernes. Desde acá les mando un beso muchísimo y espero nos veamos muy prontito y bye.